Y... bienvenidos a Final Fix. Muy buenas y bienvenidos de nuevo. Hoy os voy a enseñar cómo conseguir pulir a espejo cualquier tipo de metal. En este caso son las bielas de una bici y el manillar, que vienen del vídeo anterior de hace 2 semanas y que os dije que lo haríamos aparte en un vídeo especial, puesto que es un proceso un poquito más largo y no quería meterlo en todo aquel vídeo, ¿de acuerdo? En primer lugar, lo que vamos a necesitar en la lista de materiales la vais a tener en la descripción, así que no os preocupéis por eso, pero bueno, básicamente vais a necesitar un par de lijas, algo de pulimento, agua y unos estropajos y poco más. La primera lija o la primera pasada de lija va a ser para quitar toda la pintura y desbastar lo que viene siendo todo el hierro, ¿de acuerdo? Con lo cual no va a quedar nada pulido. Como estáis viendo aquí, queda devastado, es decir, no queda pulido, simplemente queda devastado, de forma que queda limpio el hierro, ¿no? Que se dice. Y entonces, bueno, tenéis que tener en cuenta que la lija va a ser de un grano un poco grueso, en este caso es una 220. Y una vez que tengamos todo el manillar pulido, va a quedar más o menos como estamos viendo en la imagen. Y lo que vamos a hacer va a ser cambiar de lija y vamos a utilizar una lija de grano 600, que ahora la mostraré en la imagen, que tiene que ser resistente al agua. Una vez que la tengamos, cogemos un tupper con un poco de agua, cogemos la lija resistente al agua, o en este caso la lija al agua, que se le llama, y simplemente la mojamos en el agua, la sumergimos, digamos, para que se quede bien empapada, y vamos a ir lijando, pero solamente en una dirección. Por ejemplo, si elegimos de izquierda a derecha, pues vamos a estar todo el rato lijando todo el manillar o toda la pieza de izquierda a derecha. Esto lo haremos porque si empezamos a cambiar de direcciones vamos a crear más rayas y no nos va a quedar bien pulido. Esto es importante que lo tengáis en cuenta a la hora de pulir, puesto que si empezáis de izquierda a derecha, luego de arriba a abajo, etcétera, etcétera, vais a crear un montón de rayas y no os va a quedar, digamos, este acabado. Si os vais fijando ya, se ve aquí bastante bien que la parte que no está pulida con la de agua queda así como manchurrones, como rayones, etcétera, y la que está pulida al agua ya empieza a verse como un poquito más lisa, como un poquito mejor acabada y aparte brilla mejor. En fin, lo que tenemos que hacer es seguir con todo el manillar, como vais viendo aquí, y siempre recuerdo en la misma dirección. Ya sé que a lo mejor si la pieza es como en este caso un manillar, una cosa parecida, que tiene muchos recovecos y muchas zonas, diréis, pero es un poco difícil hacerlo, y entonces lo que tenéis que hacer es, en las zonas que os parezcan difíciles, por ejemplo las soldaduras, etcétera, primero lijar esas partes con el agua, es decir, por ejemplo de arriba abajo o de izquierda a derecha, como mejor os vaya, y después lijar las partes grandes. De esa forma disimularéis un poco esos rayones que se crean. Así que simplemente tenéis que seguir lijando esas partes grandes hasta que consigáis un acabado uniforme. De esa forma más o menos podréis ir viendo cómo está quedando la pieza. Yo os aconsejaría de vez en cuando limpiarla con agua hasta que veáis que más o menos el resultado es como el que veis en pantalla, que como veis ya brilla, pero no acaba de estar espejo, pero ya se ve que está bien lijado. Entonces lo que tenemos que hacer en el siguiente paso es utilizar lana de roca. Yo en este caso utilizo la de esta marca, que se utiliza para las ollas, etcétera, y es bastante barata, pero bueno, pues podéis utilizar lana de roca, no, perdón, de acero, de cualquier marca o de cualquier sitio. Yo utilizo esta, como digo, porque me sale bastante barata y además la tengo a mano. Así que cuando estemos en este paso simplemente la sumergimos en agua. El agua tiene que estar limpia, tenemos que cambiar el agua que habíamos utilizado antiguamente, puesto que si no tendremos restos de metales y de la misma lija y podemos conseguir que nos hagan rayones y no es lo que buscamos. Entonces seguiremos limpiando, o en este caso sería como puliendo toda la pieza con esta lana de acero, como digo, hasta que veáis de nuevo que tiene un acabado bastante uniforme. Ya os digo que te pegas un buen ratazo y por eso decidí hacer un segundo vídeo para esta parte, puesto que dura, pues eso, un buen rato, ¿no? Yo estuve unas 4 horas más o menos lijando, o por ahí cerca. Así que ya os digo que os arméis de paciencia y que es un trabajo que, bueno, se tarda bastante en hacer, pero luego el acabado es bastante guapo. Eso tenéis que tenerlo en cuenta antes de poneros a lijar o a pulir algo a espejo, puesto que si no utilizáis máquinas, como os digo, es bastante tedioso hacerlo. Tenerlo en cuenta muchísimo eso, antes de empezar, puesto que una vez empezado ya no se puede, digamos, ya lo has rayado todo y tienes que seguir, ¿vale? Entonces simplemente, como veis, vamos a ir lijando en la misma dirección que estábamos lijando antes, puesto que eso es una de las partes importantes a la hora de pulir, ya que si empezamos, por ejemplo, si estábamos de izquierda a derecha y ya empezamos de arriba a abajo, es decir, hacemos como si fuese un símbolo del plus, un símbolo de más, lo único que vamos a conseguir va a ser rayar la pieza, pero no vamos a conseguir un acabado bueno o bonito, sino que va a quedar como cepillado. Alguna gente puede querer ese acabado, así que es bueno que tengáis en cuenta que se puede conseguir de esa forma, pero si lo que queréis o lo que buscáis es pulir, que sepáis que
que es importante que sigáis siempre la misma dirección, a no ser que tengáis ya una herramienta profesional, que entonces ya es diferente. Y bueno, tras un buen rato lijando vamos a conseguir un acabado más o menos como este. Como ya veis, está bastante bien, es decir, ya vemos un poco reflejada la imagen, no queda del todo a espejo 100%, pero como veis ya brilla suficiente, digamos. En mi caso yo ya lo he dejado así, pero podéis lijar todavía más con lana de acero más fina o con lija más fina y con agua obviamente. Pero bueno, como ya digo, en mi caso lo vamos a dejar así, así que secamos las piezas después de haberla limpiado y luego ya preparamos el pulimento líquido, que es este que os muestro en pantalla, que es universal en este caso. Este pulimento contiene siliconas, eso es importante que lo tengáis en cuenta, que si luego más tarde vais a pintar, que no contenga siliconas, puesto que las siliconas después hay que quitarlas con disolvente. Como veis, agitamos el bote, lo abrimos y echamos un buen chorro dentro de un trapo que esté limpio. En este caso utilizo el mismo trapo que he utilizado para secar las piezas, puesto que obviamente al haberlas limpiado tampoco hace falta que cojamos otro trapo, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser ir repartiendo todo ese pulimento que hemos echado en el trapo por todo el manillar, o por las bielas, o por las piezas que estemos puliendo. Y esto lo hacemos porque lo que queremos es conseguir mejores acabados y eliminar un poco las rayas que han quedado superficiales después de haber utilizado la lana de acero, ¿vale? Entonces, como veis, simplemente voy de la misma dirección que estaba utilizando antes, de izquierda a derecha o de arriba a abajo, si es vuestro caso, dándole o repartiéndole todo el pulimento a la pieza. Y lo que se trata, o lo que buscamos, es de crear una película de color como blanquecino, que es la que deja el pulimento una vez que lo vamos echando. Esto más tarde lo vamos a retirar, pero es importante que quede por toda la pieza, ¿vale? Es decir, que no queden zonas que estén sin pulimento, puesto que si nos quedan zonas o clareones, digamos que se llama, sin pulimento, después al eliminar ese rastro blanco o esa película que crea el pulimento, nos van a quedar como manchurrones o como zonas en las que se va a ver un poco más opaco o un poco más mate y no va a tener ese brillo que destaca, digamos, cuando una vez hemos acabado el trabajo. Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Como veis, yo ahora ya estoy aplicando las bielas después de haber aplicado a todo el manillar, y el siguiente paso va a ser utilizar un estropajo normal, un estropajo de una lana de acero que se llama, un estropajo de estos de las ollas, etcétera. Pero decir también que podéis utilizar la lana de acero que hemos utilizado antes, o una lana más fina, o incluso una lija de grano 2000 o de 1800. También sería posible utilizarla. Yo utilizo esto porque, como digo, son cosas que tenemos en casa, son cosas que son bastante baratas, y de esa forma, pues bueno, cualquiera que tenga 4 herramientas o bueno, 4 cositas que nos hacen falta, puede hacer este proceso de pulirlo y no tiene que ir a la tienda y gastarse un montón de dinero para poder dejar algo pulido a espejo o casi a espejo, ¿vale? He de decir que obviamente utilizando cosas profesionales, como por ejemplo una máquina para pulir profesional y pasta para pulir profesional, etcétera, etcétera, van a quedar mejores acabados que con este tipo de técnicas, ¿vale? Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Pero bueno, como veis, o como vais a ver al final, el acabado es bastante bueno, teniendo en cuenta las técnicas y los materiales utilizados. Y yo creo que ya es suficiente. Es decir, es algo que vamos a tener en una bici, por ejemplo, que va a durar, pues no sé, 1 año, 2 años, y después vamos a pintar, o vamos a venderla, o vamos a hacer otras cosas, o lo vamos a cambiar. Y tampoco nos merece gastarnos, por ejemplo, por 20 o 30 euros en materiales, ¿de acuerdo? Bien, como ya veis, simplemente es ir dándole de izquierda a derecha todo el rato hasta eliminar toda la película que ha dejado el disolvente, que como digo antes es una película pues no muy gruesa, pero que sí que queda y bastante resistente además encima del material. Esto lo que va a hacer es que conforme vamos dando pasadas con el acero, vamos a ir eliminando esa capa y vamos a dejar cada vez más brillo. Tened en cuenta también que si la lana de acero es muy gruesa y apretamos demasiado, podemos rayar la pieza, así que tened eso en cuenta a la hora de hacerlo, hacer este paso y hacerlo de forma suave, ¿vale? Es importante que lo hagáis pues poco a poco y de forma suave, de esa forma os quedará un buen acabado. Como veis, aquí ya os muestro el acabado final y la verdad es que ha quedado muy bien, a mí me ha gustado bastante, se ve muy bien al espejo, cuando estás cerca refleja muy bien la luz, cuando estás lejos se ve bien pulido, pero no queda 100% a espejo, como he dicho antes, puesto que, bueno, los materiales no eran profesionales, pero bueno, yo creo que es un buen acabado. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la semana que viene.